Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Antes de nada decir que la semana pasada cometí un error cuando dije que el talento, el peso del talento, es que la palabra talento tiene dos significados, ¿no? Uno es tener una valía, alguien con talento es alguien que tiene valía, pero cuando en la Biblia se habla de talento no es ese sentido, sino es el de una medida de peso. Y dije que la corona que pusieron en la cabeza de David, que era del rey de Rabá, cuando fue derrotado, que pesaba un talento y que el talento equivalía a 45 kilos. No son 45 kilos, son algo más de 30. Bueno, es solamente una puntualización para dejarlo eso claro. Bien, estuvimos viendo la semana pasada el que podemos decir que fue el momento más duro en la vida de David. Y ese momento fue cuando se produjo la rebelión de su hijo Absalón. Estuvo precedido ese hecho por otro acontecimiento también muy duro, como fue la violación de Tamar por parte de Amnón, el posterior asesinato de Amnón a manos de Absalón y luego la rebelión de Absalón. Y vimos también la derrota de la conspiración que Absalón había tramado, que se debió pues a que Dios, aunque estaba disciplinando severamente a David, sin embargo no le había abandonado ni le había desechado, y fue por eso por lo que David salió adelante y volvió a recuperar el trono que estaba prácticamente perdido, e incluso hasta su propia vida corrió peligro. Y después de eso entramos entonces en el capítulo 21, que podemos leer, estamos en 2 de Samuel, capítulo 21, y lo que vamos a hacer es leer los primeros 2 versículos de este pasaje. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó al Señor, y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Bueno, aquí estamos ante otra perturbación en esta segunda fase del reinado de David. Ya dijimos anteriormente que la primera fase del reinado de David es una fase de victoria, de bendición, de prosperidad, pero a partir de su pecado con Betsabé, entonces comienzan una serie de perturbaciones, de alteraciones muy profundas en su reino. Una de ellas es la que hemos mencionado, la rebelión de Absalón. Pero aquí tenemos otra perturbación que se va a producir en estos días de su reinado, y es este hambre que hay durante 3 años consecutivos. Y resulta que la causa de ese hambre, como dice aquí, Dios mismo le dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Los gabaonitas fueron aquellos que cuando Josué e Israel entraron en Canaán, ante las victorias que iban teniendo, pues entonces pensaron que lo mejor era, en vez de enfrentarse contra Josué, practicar una artimaña, un engaño, fingiéndose que venían de muy lejos y que venían a hacer pacto con él, etc. Y efectivamente los de Israel hicieron pacto con ellos y luego descubrieron que eran cananeos, que eran gente de una población que estaba allí a unos pocos kilómetros nada más. Pero como ya habían hecho juramento, y además no solamente un juramento, vamos a decir, entre ellos, entre las dos partes, sino un juramento en el que el nombre de Dios había sido invocado,
Por lo tanto, era un juramento sagrado, un juramento solemne, que si un juramento o un pacto de por sí no se puede romper, mucho menos todavía cuando se ha invocado el nombre de Dios. Entonces lo que acordaron, decidieron los de Israel fue decir, no podemos acabar con ellos porque hemos hecho pacto de respetarles la vida, pero lo que vamos a hacer es que van a ser siervos nuestros y van a trabajar en las faenas y en las ocupaciones que nosotros les mandemos. Hasta ahí todo quedó así, pero en el tiempo de Saúl, el rey Saúl entonces mandó exterminar a esta gente, a estos gabaonitas. Lo que podríamos denominarlo en términos modernos, esto era un genocidio. Un genocidio es el exterminio de una nacionalidad, de una población perteneciente a una nacionalidad. Bueno, pues eso es lo que Saúl intentó hacer. Dice ahí, en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Llama la atención este caso de Saúl, ¿no? Que lo que no debía de hacer con esta gente, intentó hacerlo, es decir, lo que no debía de hacer era de atentar contra la vida de estas personas, y eso fue precisamente lo que hizo. Y sin embargo, la orden que se le dio de exterminar a Amalek y a toda su gente, no la cumplió, y respetó la vida del rey de Amalek, he dicho Amalek, el rey de Amalek, de Agag. Entonces, lo que no tenía que hacer hizo, y lo que tenía que hacer no lo hizo. Pero bien, el caso es que aquí han pasado los años, han pasado las décadas, y aquí hay un asunto que está pendiente. Aquí hay una sangre inocente que ha sido derramada de manera injusta. Y hay un principio muy claro desde el principio de la Biblia, que es que la sangre inocente derramada clama justicia, reclama justicia. Ese fue el caso en el crimen de Caín sobre su hermano Abel, que Dios viene a pedirle cuentas a Caín diciéndole, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, la sangre derramada de una persona inocente está clamando a Dios justicia. Y es por eso que también, después del diluvio, hay un pasaje ahí en el que Dios le dice a Noé que la sangre, cuando es derramada, sangre de hombre, pues esa sangre tiene que ser expiada también con sangre. Es decir, se está instituyendo ahí la pena de muerte en caso de asesinato. Y aquí tenemos entonces que este es el caso precisamente de que hay sangre derramada, inocente, que está clamando justicia. Y aquí podríamos decir, bueno, pero esto pasó ya, hace años. ¿Cómo es que ahora vienen las consecuencias? Bueno, una ilustración que quizá nos puede ayudar es las deudas. Hay deudas que se heredan. Es decir, el progenitor ha adquirido unas deudas, ha muerto, y esa deuda no se cancela. Esa deuda pasa a sus descendientes, que tienen que asumir el pago de la deuda que su padre ha dejado sin pagar. Y en este sentido, aquí hay una deuda heredada que tiene que pagarse, y entonces aquí es donde están viniendo las consecuencias. Y es por esto que entonces finalmente el asunto se va a resolver con la muerte de algunos de los hijos de Saúl.
de ellos, de algunos de los descendientes de Saúl, de ellos va a ser perdonado Mefiboset, el hijo de Jonatán, a causa del pacto que David había hecho con Jonatán, con su padre, con el padre de Mefiboset. Pasamos a continuación al relato que tenemos en este mismo capítulo 21, en el versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Aquí tenemos el cumplimiento de ese dicho que dice que los años no pasan en balde. El tiempo no pasa en vano. El tiempo ha pasado sobre David. Y aunque podríamos decir, bueno, pero está el caso de Caleb, que con 85 años le dijo a Josué: dame la parte de la tierra que me corresponde, que voy a pelear por ella, tal como Moisés nos prometió a ti y a mí, que nos daría nuestra parte, porque todavía me siento tan fuerte como entonces. Y ahí podemos decir, bueno, hay un anciano, Caleb, con 85 años, que va a pelear y va a derrotar efectivamente a sus enemigos. Pero hay una diferencia entre el caso de Caleb y el caso de David. Caleb durante 40 años se ha reservado sus fuerzas para el momento en que entrara en Canaán. Mientras que David tiene toda una trayectoria de guerras a lo largo de su vida que han pasado factura, que le han hecho mella. Y es por esto entonces que ese dicho de que el tiempo no pasa en balde efectivamente se está cumpliendo aquí en David, que en este momento, dice, David se cansó y está a punto de perder la vida frente a uno de los gigantes que todavía existían de los filisteos. Goliat no fue el único, pero aquí un subalterno, un subordinado, su sobrino, Abisai, va a salir en defensa de David y va a ser quien lo libre del gigante. Versículo 17, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Hay aquí dos lecciones muy importantes que se pueden aprender. Una de ellas es que el jefe, por más categoría y más prestigio que pueda tener, necesita de sus subordinados. Es decir, el jefe, aun con todo su poderío y toda su fuerza y demás, por sí solo a veces no puede salir adelante y necesita de los que están a sus órdenes, de los que están debajo de él. Y otra lección también que se desprende de aquí es que los subordinados deben de valorar a su jefe. Los subordinados deben valorar a su jefe, aunque su jefe ya no esté en la plenitud de facultades que un día tuvo. David ya no es el mismo que fue. David ya no es el hombre con el vigor que tuvo en su momento. Se ve que hay un declive físico en él. ¿Quiere decir esto entonces que sus hombres pueden decir: como ya estás envejeciendo, te desechamos, ya no sirves, te ponemos en un rincón y ahora vamos a nombrar a uno nuevo, a uno joven que nos lleve adelante? No.
Los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Es decir, tú eres muy valioso para nosotros. Nosotros te estimamos, nosotros te seguimos valorando y queriendo, y queremos cuidarte. Es una gran lección aquí. Aparte de que aquí se cumple la palabra que hay en Eclesiastés, si vamos un momento al capítulo 9 y versículo 11, Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El libro de Eclesiastés, cuando lleguemos, si Dios quiere, veremos que es un libro realista. Describe las cosas tal cuales son, tal cuales están pasando. Lo que ve el autor en el mundo, en la vida, eso es lo que él está escribiendo aquí. Y una de las cosas que él se da cuenta, que él percibe, es esta. No es de los ligeros de la carrera, es decir, no siempre los ligeros ganan la carrera. No siempre la guerra la ganan los fuertes. No siempre los sabios adquieren o ganan el pan, etcétera, etcétera, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y efectivamente eso es lo que está pasando ahí también con David, aparte de las razones que ya he explicado antes. Hay aquí también, después de este acontecimiento que acabamos de leer, en el versículo 18 dice: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos, entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en sus manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y aquí tenemos también una serie de lecciones que podemos aprender. Una de ellas es que el gigante que un día pudimos derrotar en nuestra vida no es el único que se va a levantar contra nosotros. Goliat fue derrotado, fue vencido por David, pero eso no significa que los gigantes han sido exterminados. Aquí vemos otra vez cómo de entre ellos, de entre las filas de los filisteos, todavía quedaban de esta raza de gigantes. Es posible que fueran descendientes de aquel otro, Goliat, aquel no lo sabemos, pero lo cierto es que aquel no fue el único. Y aquí los hijos de Israel tienen que emplearse a fondo de nuevo para pelear contra estos enemigos que han vuelto a levantar cabeza. Aquí vemos también otra lección, que es que el precedente que sentó David derrotando al gigante es aquí puesto en práctica por sus hombres. Es decir, el buen precedente que sentó David matando a aquel gigante, ahora sus hombres se aplican la lección y van también a derrotar a estos gigantes. Y en ese sentido es lo que Jesús dijo a los suyos en aquella noche antes de morir, en el Evangelio de Juan, en el capítulo
14 y versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, las obras que Jesús ha hecho van a reproducirse en sus discípulos. Y los discípulos van a hacer cosas grandes y maravillosas a imitación de su Maestro. Y esto es lo que aquí estos soldados de David están haciendo. Están imitando el precedente que sentó David y replicando de la misma manera como él lo había hecho. Entramos en el capítulo 22. El capítulo 22 es un canto de acción de gracias que David compuso con motivo, como dice ahí, el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Este pasaje que tenemos aquí en este capítulo 22, lo ocupa entero, aparece en el libro de los Salmos, en el Salmo 18. El Salmo 18 y este capítulo 22 aquí son exactamente lo mismo. Incluso el Salmo 18 tiene el encabezamiento ese que hemos dicho que aparece en letra pequeñita en nuestras Biblias, como si eso tuviera menos importancia, pero no, tiene la misma importancia esa letra pequeñita que el resto de la letra más grande, ¿no? Pues aquí está recogido entonces, y es un cántico de acción de gracias de David al haber visto por todo lo que ha pasado, toda la trayectoria de su vida, echa una mirada atrás, una mirada retrospectiva al pasado, y ha visto cómo Dios lo ha salvado, lo ha librado de tantas asechanzas, de tantas tramas, de tantos enemigos. El principal de ellos era Saúl, pero no era el único. Quizá podemos hacer un pequeño resumen de este salmo. En primer lugar, hay una declaración sobre Dios en los versículos 2 y 3. Dijo: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Fíjate las ilustraciones que David está empleando aquí para describir a Dios. Y son todo ilustraciones militares, que es su terreno, por así decirlo, aquello que David conocía, las experiencias que David tuvo de peligro tuvieron que ver principalmente con este aspecto militar y de la guerra. De ahí que utilice esas palabras de fortaleza, de escudo, refugio, roca, etcétera, que son las que para él eran familiares. Entonces, y así es como él describe a Dios, siendo todo eso para él. Y allí está la invocación en el Salmo 4, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Él siempre acudirá a Dios en cada contingencia, ante cada peligro que le surja. Él no va a confiar en sus propias fuerzas, tampoco va a confiar en su propio ejército, por más numeroso que pueda ser, sino siempre su confianza y su esperanza está puesta en Dios. Porque los enemigos que tiene son muy, muy poderosos. Es tan poderoso el ataque que prácticamente es abrumador. Como dice allí en el versículo 5, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Aquí tenemos entonces otra vez una serie de ilustraciones
ondas, torrentes, ligaduras, lazos, es decir, algo que me va a capturar, algo que me va a atar, que me va a dejar inmovilizado, y algo como un torrente que me arrastra, que me lleva, ante el cual es imposible hacer frente. Y es por eso, por lo que él está invocando a Dios, y ahí es donde viene la respuesta de Dios ante esta invocación que él le hace. Y es desde el versículo 8 hasta el versículo 16. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Es decir, se trata de una manifestación sobrenatural de Dios. Aquí no estamos ante una manifestación cualquiera, de segundo orden, no. Esto es una manifestación sobrenatural en el que Dios está desplegando todo su poder y toda su fuerza ante la petición de David para sacarlo del peligro, de la amenaza que le rodea. Y allí es donde tenemos entonces la salvación que se produce. Versículo 17. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Aquí es dando testimonio entonces de esta salvación y liberación efectiva que Dios ha efectuado en su vida. A continuación hay unos versículos que a mí muchas veces me produjeron muchas preguntas y dudas. No sabía cómo encajar estos versículos que a continuación voy a leer. Versículo 21, bueno, 20 mejor. Y me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y lo que David está haciendo aquí es diciendo que la base o la causa por la que Dios lo ha salvado es que ha visto que en David hay integridad y que en David hay rectitud. Y mi pregunta que me hice durante muchísimo tiempo fue, pero vamos a ver, ¿no enseña siempre la Biblia que la salvación es de gracia, que la salvación no es por obras, no es por mérito propio, porque si no entonces tendríamos lugar para jactarnos y decirnos, claro, es que lo merezco, Dios me ha salvado porque lo merezco, ha visto que en mí había cosas buenas y positivas y por eso lo ha hecho. Pero no, la salvación es de gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero entonces, como David está diciendo aquí, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, etcétera, etcétera. Bueno, porque la salvación a la que David está aludiendo aquí no es a la salvación del pecado, no es a la salvación de la condenación eterna, sino es a la salvación de enemigos humanos que le están combatiendo. Y en ese sentido se trata no de la salvación,
en términos absolutos, como luego se entiende en el Nuevo Testamento, sino de esta salvación de tipo humano. Esta es la gran diferencia entonces. Y es en vista a que David ha tenido un trato noble hacia sus enemigos, que Dios ha sopesado eso. David no ha actuado traicioneramente hacia sus enemigos, no ha actuado a sus espaldas para tratar de destruirlos, siempre ha ido de frente, siempre ha ido con sinceridad, e incluso cuando ha podido aniquilarlos, no lo ha hecho, como en el caso de Saúl. Entonces, todo eso tiene un peso, evidentemente, delante de Dios para salvarlo de sus enemigos. Pero además es que hay toda una trayectoria en David. Es una trayectoria en la que él ha estado buscando a Dios. Es verdad que él no es el hombre perfecto, no puede serlo, porque nadie lo es. Ha tenido su caída. Pero eso no quiere decir que en David, mirando toda su vida en conjunto, no hay una línea, una trayectoria de buscar a Dios, e incluso tras la caída hay un arrepentimiento y hay una conversión y un levantarse. Así que ahí es donde encajarían estos versículos que, si no los entendemos de una manera recta, nos pueden suponer un conflicto de decir, bueno, David está aquí enseñando que la salvación es por obras. No es la salvación del pecado, no es la salvación eterna lo que él está contemplando aquí, sino es simplemente la liberación de estos enemigos que él tenía. Y luego, en otra parte del Salmo, él atribuye su victoria a Dios. Versículo 33, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. En otras palabras, si puedo pelear y peleo, no es gracias a mis propias fuerzas, sino que si puedo pelear y peleo, es gracias a la fuerza, al poder que Dios me imparte para que yo pueda pelear la batalla. Y aquí tenemos también otra lección muy importante. Aunque Dios hace esta manifestación de poder sobrenatural que hemos leído antes, la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Es decir, aunque Dios está actuando a su favor, eso no quiere decir que David se queda pasivo, que se queda quieto, sino que él tiene que hacer también su parte en la lucha y en la pelea contra el enemigo. Aunque reconociendo que la fuerza que tiene para luchar y vencer al enemigo es no suya propia, sino que le viene de Dios mismo. Y hay finalmente una alabanza como colofón de todo en el versículo 50. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Cuando lleguemos al libro de los Salmos, pues pasaremos por este salmo como por tantos otros. Fue uno de los 73 que David escribió. Y a continuación, en el capítulo 23, tenemos estas postreras, últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Aquí está la primera mención en la Biblia a que
los autores de los libros de la Biblia no hablan por sí mismos, no sacan las ideas de su propio corazón, no son inspirados por su propio genio o facultad, sino que les viene de parte del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. Es la primera vez, ya digo, que un autor, en este caso David, que escribió mucho, está testificando de que lo que él ha dicho o ha escrito, entonces viene del Espíritu Santo. Luego en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, dirá el famoso pasaje de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero aquí tenemos ya la primera mención a este asunto. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. Y esta es una palabra profética que David está dando aquí. Una palabra profética acerca del gobernante futuro, de ese que en el capítulo 7 de este segundo libro de Samuel Dios le prometió que de su descendencia se levantaría uno cuyo trono sería eterno. Él está aquí haciendo mención a ese uno que es de su descendencia. Versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Aquí tenemos en primer lugar la cualidad personal de este gobernante, justo. Esa es la cualidad que lo define, la justicia y la rectitud. No hay iniquidad, nada torcido, nada malo, perverso en él. Gobierna el justo, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Además de su cualidad de justicia, aquí está la directriz de su gobierno. Gobierna en el temor de Dios. O sea, no en el temor de los hombres. Muchos gobernantes, no sé si, incluso diría, todos los gobernantes, en una u otra manera, gobiernan en el temor de los hombres. Gobiernan en el temor de los hombres, ya sea el temor a sus aliados, porque si hacen algo que a sus aliados no les convence, se acabó su gobierno, caen de su gobierno. O pueden también estar gobernando en el temor de sus enemigos, porque sus enemigos son muy poderosos, entonces no conviene provocarlos, porque me pueden destruir, me pueden quitar del gobierno. De tal manera que los gobernantes que gobiernan según el temor de los hombres están todo el tiempo haciendo cálculos. A ver, ¿hasta dónde puedo llegar sin perder el poder, la posición que tengo? Porque como dé un paso en falso, se acabó todo. Y eso es gobernar en el temor de los hombres. Pero aquí hay un justo que gobierna en el temor de Dios. Y esa es la directriz, la línea que marca su gobierno. Y tenemos aquí los resultados de ese gobierno. Versículo 4. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Fíjate las ilustraciones que David emplea aquí. Será
como la luz de la mañana. La luz es sinónimo de vida, porque sin luz es imposible la vida. Las tinieblas son sinónimo de muerte, pero la luz es equivalente a la vida. Pues el gobierno de este justo en el temor de Dios produce vida. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, es decir, plenitud total. No hay nubes ahí que pueden ocultar el sol, que pueden empañarlo, que pueden debilitarlo. No, no, no. Aquí no hay nada, no hay ningún impedimento, no hay ningún obstáculo para que este gobierno esté en toda su fuerza, en todo su apogeo y plenitud. Y la tercera ilustración es como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. La lluvia es sinónimo de bendición. Bendición. El agua es bendición cuando esa lluvia cae y hace brotar la hierba. De la misma manera que la sequía es lo contrario de la bendición y la falta de agua es lo contrario de la bendición. Aquí tenemos como este gobernante, uno de sus resultados también es la bendición de su gobierno. Eso está en el futuro, eso está por venir. Y David lo compara a eso y a ese justo con él mismo y dice, no, yo no soy así. Versículo 5. No es así mi casa para con Dios. No, yo no soy ese hombre. En mí no se cumple, no se va a cumplir eso. Eso está reservado para otro. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo ordenado en todas las cosas y será guardado. Y aquí es lo que decíamos antes. Aunque Dios sometió a David a una disciplina dura y severa, sin embargo, mantuvo el pacto con él, a pesar de lo que David había hecho. Ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo, porque esa salvación y ese deseo está por venir, no es presente ahora mismo. Hay que aguardarlo, tengo que esperarlo. Pero David está con esa esperanza de recibir un día esa salvación y de ver cumplido todo ese deseo. Y finalmente también el gobierno de ese justo acaba con la derrota del mal. Versículo 6. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Una palabra profética, una palabra postrera, última, de David. Y a continuación tenemos aquí una lista de nombres ilustres, desde el versículo 8 hasta el versículo 39, que son los valientes de David, es decir, los hombres que estuvieron con él, y de algunos de ellos se narran proezas y hazañas muy importantes y han quedado registradas aquí para honra, para honor de estos hombres que estuvieron ahí en el frente de batalla, que supieron pelear, que supieron luchar, que no se acobardaron, que no huyeron ante el enemigo, sino que le hicieron frente y por lo tanto sus nombres están registrados aquí. Hay 3 de ellos que encabezan la lista, que son los de los versículos 8, 9, 10 y 11, y luego hay toda una lista en la que, bueno, algunas veces solamente se cita el nombre
y el origen de la población o el padre que tenía. Algunos no son más conocidos que otros. Es interesante que aquí hay uno que no aparece, que fue uno de los generales de David, que es Joab. Ya hemos hablado de Joab, nos ha salido en varias ocasiones, sus intervenciones, algunas de ellas muy malignas, y posiblemente esa sea la causa por la que su nombre no está aquí. Pero fijaros, dijimos cuando el pecado de David con Betsabé, que el marido de Betsabé, Urías, está aquí, en esta lista de valientes. El último, concretamente, versículo 39, Urías Eteo, 37 por todos. Así que al hacer lo que hizo David con Betsabé, estaba haciendo algo vil respecto a un hombre que era uno de sus valientes. A veces el pecado no solamente es contra Dios, sino que es también contra el prójimo, y concretamente aquí tenemos este caso. La valentía, el valor. Hay un pasaje que nos enseña que la valentía es de Dios, porque Dios tiene ese atributo de valentía. En el Salmo 24, y versículo 8, dice: ¿quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Y aquí tenemos esta descripción de Dios como un gran guerrero que está entrando en su ciudad, como dice el versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y este Rey de gloria es precisamente el Señor, el fuerte y valiente. Así que esta cualidad del valor, de la valentía que tenían esos hombres de la lista de David, es un reflejo de esa valentía, de ese valor de Dios en la batalla contra sus enemigos. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que quizás podríamos acompañarlo con este que acabamos de ver, y está en Primera de Timoteo, en el capítulo 6. Y versículo 12, donde al cristiano, concretamente aquí a Timoteo, se le exhorta a pelear. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La pelea a la que aquí se está aludiendo no son como las peleas de los hombres de David, aquello eran peleas físicas. La pelea a la que aquí se está aludiendo es una batalla de otro tipo, es una batalla espiritual. Y los enemigos que tenemos no son de carne y hueso, sino que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pelea la buena batalla. Fíjate el calificativo con el que se describe aquí a esta lucha. Buena. Es una batalla excelente, la mejor de las batallas, porque hay batallas indignas, hay batallas que es mejor ni empezarlas. Pero esta batalla es una pelea, una batalla buena, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El legionario romano, cuando era reclutado, tenía que hacer una declaración expresa, de palabra,
de lealtad al emperador. Y una vez hecho esa declaración, entonces quedaba constituido legionario. Aquí se habla, habiendo hecho la buena profesión, es una declaración, es una confesión que el cristiano hace en determinado momento, de decir, Señor, yo te voy a seguir, yo soy tuyo, voy a servirte y voy a pelear bajo tu bandera y en tu ejército. Lo mismo que hay una lista de ilustres, de valientes de David, hay una lista de valientes y de ilustres también en el Nuevo Testamento. No se nos dicen los nombres, pero ahí están. Timoteo es uno de ellos. La expresión al que venciere aparece 8 veces en el libro de Apocalipsis. Al que venciere. Y son los vencedores los que heredan las promesas de Dios. Es decir, son los valientes, no los cobardes, no los que huyen, no los que se retiran o los que se apartan. Son los que enfrentan la batalla, los que vencen, los que son valientes. Esos son los que heredan las promesas. Pasamos al capítulo 24. Es el último capítulo de este segundo libro de Samuel, y aquí estamos ante otra perturbación en la vida de David, otro sobresalto. Parece que ya los sobresaltos han quedado atrás, pero no. Aquí tenemos otro, versículo 1. Volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y este es un texto difícil y tenemos que tratar de entenderlo bien para no llegar a conclusiones equivocadas. En primer lugar, volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel. No se nos dice la causa. En el libro de Jueces tenemos muchas veces esta expresión, se encendió la ira del Señor, tal cual, esta misma expresión. Pero siempre se dice una causa, y la causa era siempre la misma, de que el pueblo se había corrompido, de que el pueblo estaba practicando la idolatría, y eso provocó la ira del Señor. Pero en este caso se dice volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel, pero no se nos dice cuál es la causa concreta. Y aquí podríamos especular y empezar a decir esto y lo otro y lo de más allá, pero serían especulaciones que no creo que no ayudarían mucho. Si la Biblia guarda silencio aquí, vamos a guardar silencio también nosotros en cuanto a la causa de esta ira. Pero lo cierto es que tuvo que haber una causa, porque Dios no es caprichoso para decir, ahora me enfado, ahora estoy contento, ahora... No. Tiene que haber una causa. Y la consecuencia de esta ira es que Dios va a incitar a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y aquí tenemos una cosa difícil, contradictoria aparentemente. Dios está mandando a David que haga lo que Dios no quiere, lo que Dios ve malo. Dios quiere que David haga lo que Dios no quiere que haga. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Porque hacer el censo, levantar el censo, es malo, es un pecado. ¿Sabes cómo llamaría yo a este pecado? El pecado de las estadísticas. Es muy actual.
el pecado de las estadísticas, el pecado de los números, de las cifras. Necesitamos números, necesitamos estadísticas. Pues esto es lo que David estaba buscando aquí. Ahora podemos decir, bueno, pero en Números, en el libro de Números, hubo 2 censos que Dios mandó hacer. Uno al principio, en el capítulo 1, y otro antes de entrar en la tierra de Canaán. Dios mandó hacer censos ahí y no hubo ningún problema. Sí, pero esos censos de Números eran censos de alistamiento para el combate. Es decir, de concienciar a Israel de que se acercaban batallas y de que ellos eran un ejército que iban a tener que pelear. Esa es la razón de esos alistamientos, de decir, vosotros sois soldados y vais a tener que luchar. Pero en este caso, este censo no tiene que ver nada con eso. Este censo, la única razón es un motivo de enorgullecimiento de David. A ver cuánto pueblo tengo, a ver sobre cuántos estoy reinando, a ver qué grande es el número de los que tengo. Y eso es la vanidad, y eso es el orgullo y la soberbia del corazón humano de creerse alguien, de creerse algo, decir, fíjate, estos son las cifras, estos son los números. Es el pecado de las estadísticas, muy perseguido hoy, actualmente, por muchos, que su obsesión es tener seguidores. Si tienes 10 seguidores en lo que tú has puesto en internet, tú no eres nadie ni vales para nada. Pero si tienes 1 millón de seguidores, entonces tú eres importante. Y si tienes 100 millones de seguidores, ya eres el no va más. Seguidores, números, cifras, estadísticas. Aquí está el pecado de las estadísticas. Y de nuevo vuelve a surgir aquí esta turbulencia, esta perturbación en la vida de David. Pero a lo que íbamos, Dios incita a David a que cuente. Entonces, ¿es David culpable o no? Si Dios le ha incitado a eso. Recordemos, volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel. Y es bajo este contexto de ira donde hay que contemplar lo que aquí está ocurriendo. Si vamos a la carta a los Romanos, es un pasaje que ya hemos visto en algunas ocasiones, en el capítulo 1, y versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El pecado provoca la ira de Dios. Y como resultado de esa ira, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así que Dios los está entregando aquí a que hagan lo que Dios ha mandado que no se haga. Pero en esa entrega, precisamente, es donde se demuestra la ira de Dios, que los ha entregado, que los ha vendido al pecado.
Y otra vez en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los entregó. Y los entregó al pecado. Porque esa palabra los entregó aparece en el libro de Jueces. Pero ahí la diferencia es que Dios entrega a Israel en manos de sus enemigos. Pero aquí, y en el caso de David, es que Dios está entregando no a consecuencias del pecado, sino al pecado mismo. Y ahí es donde se advierte hasta qué punto puede llegar la justa ira de Dios, de que nos entrega a aquello que nos aprisiona y de lo cual no podemos soltarnos ni escapar. La intención de Dios es entonces que su ira justa se cumpla. La intención de David es que su corazón orgulloso quede satisfecho. Pero hay otro factor todavía más, hay otro protagonista en este relato aún, que lo tenemos en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21 y versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, dice que Dios incitó a David. En este libro de Crónicas, capítulo 21, 1, es Satanás quien se levantó contra Israel e incitó a David. ¿Cuál es verdad? Ambos son verdad. Tenemos aquí una moneda que tiene dos caras. Dependiendo de la cara que tú estés mirando, así, es un protagonista u otro el que está interviniendo. Pero lo que Dios está haciendo aquí es muy diferente a lo que Satanás está haciendo, aunque el hecho sea el mismo. La intención de Dios es judicial. Es un juicio justo que él está ejerciendo. La intención de Satanás es perjudicial. Y la palabra perjudicial viene de judicial. Perjudicial. O sea, un juicio por anticipado. La acción de Dios es judicial, en base a su justicia. Ha evaluado las cosas y ha sentenciado. La acción de Satanás es perjudicial. Antes de emitir ningún juicio, ya ha condenado. Porque lo que busca es el descrédito de David. Lo que busca es hundir a David. Así que son dos protagonistas, dos intervinientes en el mismo hecho, pero cada uno de ellos tiene unas intenciones muy distintas que no se parecen entre sí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? La sentencia de Dios fue darle a David a escoger entre tres castigos. Entonces, versículo 12, estamos en el capítulo 24 de 2 de Samuel,
ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Y David va a escoger la sentencia que dura menos tiempo, porque claro, 7 años de hambre son muchos años, 3 meses huyendo delante de enemigos es mucho tiempo, pero 3 días de peste parece ser lo mínimo. Y ahí es donde efectivamente se va a desatar la peste y la muerte entonces. La muerte la tenemos allí en el versículo 15, el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 hombres. Fíjate, hay aquí como no sé si llamarlo ironía o cómo llamarlo, pero el que contó los números, a ver, las cifras, inflar, a ver si se pueden. Y ahora como consecuencia viene toda esta merma, toda esta pérdida de cifras y de números. Es decir, el juicio viene sobre la raíz del pecado de David. ¿Hay solución para esto? Sí. Dios mismo va a proveer la solución ante la súplica que David le hace. Versículo 17. Y David dijo al Señor cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Y en ese altar, sobre el cual va a sacrificar unos holocaustos, es donde va a venir el remedio, donde va a venir la solución, como lo tenemos en el versículo 25. Edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Así que aquí tenemos 4 grandes verdades. Pecado. El pecado de orgullo de David. Muerte como consecuencia. Siempre es así. La paga del pecado es muerte. Súplica ante Dios y solución. Y la solución está en el altar. Es decir, en la muerte de una víctima inocente para que la justicia de Dios sea propiciada. Es la misma cadencia que vimos en el libro de Números, allí en el capítulo 21, con la escena de las serpientes y la serpiente de bronce. Pecado, la murmuración del pueblo, muerte, serpientes venenosas, súplica, pide a Dios que nos quite estas serpientes, y solución, la serpiente de bronce. Exactamente los mismos pasos que aquí se van a producir. Llama la atención, y ya vamos a ir terminando, el lugar donde este altar fue edificado. Este altar fue edificado en la era de este personaje, versículo 18, Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Esta era estaba en el monte Moria. El monte Moria, allí estaba. Si vamos un momentito al segundo libro de Crónicas, al capítulo 3 y versículo 1,
comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Aquí a este personaje se le llama Ornán y en el otro lado se le llama Arauna, pero básicamente el nombre es el mismo y la persona a la que se refiere es la misma. Pero lo importante aquí es esto, que esta era donde David edificó ese altar estaba en el monte Moria y es en el monte Moria donde se va a edificar posteriormente el templo, donde Salomón va a edificar el templo. ¿Nos suena el monte Moria de algo más? Sí, porque en Génesis 22 y versículo 2 es donde Dios le dice a Abraham que vaya para sacrificar a su hijo Isaac. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De manera que en el monte Moria es donde se va a producir esa escena de entrega de Abraham de su unigénito a Dios. Y allí mismo es donde va a venir la promesa de Dios para Abraham de que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso sucede en Moria, donde el Hijo es entregado, donde el Hijo es puesto sobre el altar. Ese Hijo puesto sobre el altar, entonces, es el descendiente en su descendencia, que es Jesús, puesto sobre el altar, quien va a ser el factor que haga posible la bendición de Dios. En este monte Moria es donde la justicia de Dios queda propiciada en ese altar que David levanta. Dios está airado por el pecado y la única manera de propiciar a Dios, es decir, de satisfacer la justicia de Dios, es por medio de una muerte de un inocente. Y de esa manera es como Dios queda propiciado. Y luego también es sobre ese monte Moria sobre el cual Salomón va a edificar el templo. Y el templo es la morada de Dios en medio de su pueblo. El templo es la posibilidad de comunión de su pueblo con Dios. Así que la bendición viene del monte Moria, la propiciación de Dios viene del monte Moria y la comunión con Dios viene del monte Moria. Es a través de Jesús, es a través de su muerte como nosotros podemos tener comunión con Dios. Y así es como terminamos el segundo libro de Samuel y es como empezaríamos el primer libro de Reyes. El primer libro de Reyes es la continuidad natural de los libros de Samuel. Hay dos libros de Reyes, pero esos libros son una unidad. En este primer libro de Reyes veremos que la primera parte, el primer capítulo, o los primeros dos capítulos, son los últimos días del reinado de David hasta su muerte, y luego desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11 es el reinado de Salomón, y desde el capítulo 11 hasta el final, entonces describe los distintos reyes de Israel y de Judá. Antes de terminar, me gustaría que le echáramos un vistazo al manual y fuéramos a la página 73.
La página 73 es muy importante. Este diagrama que aparece aquí es muy importante porque de un golpe de vista podemos captar lo que de otra manera a veces nos puede resultar muy complicado de seguir y de ver en el relato. Allí tenemos, en primer lugar, las columnas de la derecha son de las distintas naciones vecinos de Israel. Bueno, alguno no es vecino, porque Roma no era vecino. Egipto, Asiria, está Roma y luego también Siria. Las columnas de la izquierda tenemos profetas en color marrón y profetas en color verde. Los profetas de la columna en color marrón son los profetas del reino del norte. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel va a quedar dividido en dos partes. 10 tribus van a ser para Jeroboam y 2 tribus, Benjamín y Judá, van a ser para el hijo de Salomón, Roboam. Pero a partir de ahí se produce esa división. Bueno, los profetas de la columna marrón, entonces son todos ellos del reino del norte. Algunos a lo mejor no son desconocidos, pero aparece su nombre en textos de estos libros de reyes, y otros no son más conocidos, por ejemplo Elías, Eliseo, Amós, Jonás y Oseas. Luego tenemos la columna verde de los profetas, y esos son los profetas del reino del sur, de Judá y de Benjamín. Otra vez, algunos no son desconocidos o casi desconocidos, porque solamente aparece su nombre una vez y nada más, pero hay otros que son muy famosos. Por ejemplo, uno es el primero, Natán, Isaías, Miqueas, y los últimos, Sofonías, Jeremías y Ezequiel. Allí en la columna de la izquierda, la columna gris de la izquierda, tenemos las fechas aproximadas donde se van produciendo todos estos acontecimientos. Pero ahora nos fijamos en la columna donde pone Israel. ¿Veis ahí? Reyes muertos de forma violenta. Y veis que en la columna, que tiene muchos colores, bastantes de ellos murieron de forma violenta. Murieron asesinados porque alguien conspiró contra ellos, lo mató y él mismo se puso como rey en su lugar. También hay algunos que mueren de forma violenta en la columna de la derecha, también por causa de este tipo de conspiraciones, aunque no todos. El último, Josías, él murió en una batalla contra el faraón. Pero si os fijáis, en la columna donde hay muchos colorines, esa variedad de colores no está puesta por casualidad. Los colores van cambiando a medida que van cambiando las dinastías. O sea, Jeroboam es el padre de Nadab, pero Baasa ya no es el hijo de Nadab, ha matado a Nadab. Y por tanto ahí empieza otra dinastía, que tiene a Ela, su hijo es Ela, que a su vez es asesinado por Zimri. No es descendiente suyo. Color amarillo, por ejemplo. Otra dinastía. Pero Zimri es asesinado por Omri. Y entonces ahí comienza otra dinastía que cubre a Acab, Ocosías, Joram y Atalía. Ahora mencionaremos a Atalía. Con la muerte de Joram, que es asesinado por Jehú, comienza otra dinastía que tiene 5 eslabones: Jehú, Joacaz, Joás, Jeroboam II y Zacarías. Todos esos son descendientes de Jehú.
hasta que Salum mata a Zacarías. Salum a su vez es muerto por Manahem, su hijo Pecaía asciende al trono, que a su vez es matado por Peca, y este es muerto por Oseas. ¿Veis entonces que hay un montón de dinastías? No hay una línea continua, hay una discontinuidad en todo esto. Y toda esta discontinuidad lo que da origen es a una inestabilidad muy grande. Mientras que en el otro lado tenemos que la línea amarilla sigue una continuidad, salvo en el caso de Atalía. Atalía es la hija de Acab, que está ahí a la izquierda en lo azul, que se va a apoderar del trono, va a usurpar el trono a la muerte de su hijo Ococías, que está encima de ella, y manda matar a toda la descendencia real. Pero milagrosamente, un niño, que será el que está debajo de ella, Joás, es protegido por su ama, por su cuidadora. Y entonces eso es lo que permite continuar la línea que viene desde Salomón y que viene desde David ininterrumpidamente, hasta llegar a la caída de Jerusalén, cuando entonces se produce el cautiverio y son llevados a Babilonia. Y ahí acaba entonces la monarquía. No quiere decir que se acaba la descendencia de David. La descendencia de David continúa. Lo que pasa es que ya la nación no tiene independencia y no tiene rey. Pero eso no quiere decir que David no tenga descendientes, porque llegan hasta Jesús. Así que es muy importante este diagrama para que podamos visualizar de un golpe, y también el asunto de las naciones vecinas. Porque, por ejemplo, en el caso de Siria, la de la columna malva de la derecha, Siria va a ser enemigo de Israel durante 100 años aproximadamente, en el tiempo de Elías, de Eliseo, y va a ser algo parecido a lo que fueron los filisteos en su momento. Siria va a ser enemigo declarado de Israel. Los sirios, finalmente, veis ahí al final de la columna suya, caída de Damasco en el año 732, son conquistados por los asirios, que se convierten en un imperio mundial, hasta que se produce la caída de Nínive. Ahí veis abajo, en la columna fucsia, la caída de Nínive, porque es Babilonia, Nabucodonosor, el que se va a hacer con el poder, y a partir de ahí va a ser la potencia mundial hegemónica. Bien, vamos a dejarlo aquí entonces, y la semana que viene, si Dios quiere, empezamos con el primer libro de Reyes. Hay que leer el texto, hay que ir leyendo ya el primer libro de Reyes para que podamos estar familiarizados entonces con lo que vamos a tocar. Que el Señor os bendiga y hasta el viernes si Dios quiere.